ponente quien dictará la edición 2019 de la Cátedra Esther Casanueva. La doctora Edna Judith Nava González, nutrióloga certificada, es licenciada en nutrición y maestra en salud pública por la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesora e investigadora de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales líneas de investigación son prevención biológica de los desórdenes de la composición corporal, mecanismos moleculares del hambre y la saciedad, bases genómicas del metabolismo postprandial, epidemiología genética de las enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición. La doctora Nava cuenta con una amplia producción académica nacional e internacional. Ha sido directora de tesis de licenciatura y posgrado en diversas universidades. Es expresidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos 2017-2019, representante de la región norte del Comité de Nutricionistas de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo FELAMPE 2019-2020, integrante de la Junta de Honor del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Actualmente es subdirectora general de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. El día de hoy dictará la cátedra Esther Casanueva con el tema Redes sociales, uso responsable por el nutriólogo. Bienvenida y démosle un fuerte aplauso. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación de estar en este gran congreso de ANFEN y pues les voy a presentar esta conferencia llamada Redes sociales, uso responsable por el nutriólogo. Les voy a presentar, pues para mí es un honor estar en la cátedra de nutrición de la doctora Esther Casanueva y López. Esta es la doctora Esther, para que la recuerden, aquellos que la conocimos en persona, los nutriólogos que están en formación, para que la ubiquen. Y esta cátedra es como recuerdo permanente a su vida y obra en el campo de la nutriología en México. Y pues bueno, vamos a iniciar donde esta parte de lo que estamos haciendo en ANFEN hoy en día, con toda esta información de la tecnología, de lo que podemos hacer los nutriólogos, es sobre esta parte del conocimiento. ¿Cómo podemos llevar el conocimiento más allá? El conocimiento sabemos que es poder, y sobre todo porque las comunicaciones son el combustible de este conocimiento. La comunicación ha cambiado nuestra vida diaria. Si nos damos cuenta, realmente ha cambiado desde el trabajo, del transporte, de la enseñanza, el entretenimiento e incluso nuestras propias relaciones. Si vemos, hoy no nos conectamos, realmente estamos viviendo en línea. Cada vez estamos utilizando más toda esta información a través de los medios digitales. Y también es importante observar que, por ejemplo, el uso de Internet, casi un 60% de los mexicanos utilizan Internet. ¿Para qué? Para comunicarnos, para obtener información, para acceder a audiovisuales, para entretenernos y sobre todo el mayor uso que le damos al Internet son las redes sociales. Podemos observar aquí que inmediatamente, pues claro que las redes sociales nos mantienen unidos. Aquí estamos personas a nivel nacional, incluso nos podemos comunicar con otros colegas a nivel internacional de una manera muy rápida, y esa es una excelente frase que pudiéramos considerar que nos mantiene unidos todo el tiempo. Y pues bueno, si vemos un poquito de la historia de las redes sociales, podemos ver que, por ejemplo, Facebook es una de las redes sociales las cuales, bueno, ya tiene 15 años de estarse utilizando. Muchos de ustedes, pues, tal vez muy pequeños, empezó esta red social y ahorita pues es una de las principales redes que utilizamos en México. Twitter desde el 2006 está utilizándose, e igualmente el YouTube, así como una de las redes de mensajería más utilizada hoy en día, que es el WhatsApp, que es a partir del 2008, y por último pues tenemos también a la más preferida por todos ustedes, que es Instagram, ¿sí? Que es una de las redes sociales más recientes que fue apareciendo desde el 2010. Si vemos algunas estadísticas, por ejemplo, que tenemos en redes sociales, ya les había comentado que Facebook se mantiene como una red social predilecta de los mexicanos con un uso de un 95%. Le sigue YouTube con un 72%, el Instagram con un 66% de usuarios,
y en Twitter con un 59%. El servicio de mensajería que yo les comentaba hace un momento de WhatsApp es utilizado por el 93% de los encuestados, y la principal actividad que yo les decía en Internet que tenemos los mexicanos es efectivamente las redes sociales, seguida por una revisión y envío de correos, y en la tercera posición pues tenemos los chats y las llamadas también por Internet. Entonces, si vemos algo de información que nos pueden presentar, por ejemplo, del uso de las redes sociales en los Estados Unidos, este social media del 2018, bueno, esto lo publicaron en Twitter, manejan que los adultos americanos utilizan principalmente YouTube en un 73% y Facebook en un 68%, y después Instagram. Entonces cambia un poquito la forma en que estamos utilizando estos medios sociales dependiendo de la población. Y Twitter lo marco aquí porque es algo interesante, que solamente un 24% de los encuestados lo están utilizando. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es la red social que más utilizan, ¿cuál sería? Instagram, la mayoría de ustedes, por el tipo de información que se brinda, y sobre todo la edad de estos usuarios va desde los 18 años aproximadamente a los 44 años, y efectivamente es una de las redes sociales que más utilizan. Pero les quiero presentar ¿por qué marco Twitter? Sobre todo, ¿qué es lo que están haciendo los investigadores y cómo es que todos podemos hacer un intercambio de información bastante interesante al respecto? Por ejemplo, hacen una investigación de Social Network que fue publicado recientemente y manejan sobre el impacto del uso de Twitter y de Facebook en el uso de, sobre todo, aprender sobre las noticias, sobre lo más nuevo en cuestiones de política, en noticias en general. Y obviamente mencionan en este artículo que el uso de Twitter, afecta positivamente a la adquisición de conocimientos de la actualidad. Por eso muchos de ustedes jóvenes no es una de sus principales redes sociales, porque tiene una tendencia principalmente como a noticias de política, de conocimiento en general, y pues no muchos de nosotros nos interesa tanto esta información. Y ocurre lo contrario, como aparece aquí, para Facebook, que el uso más frecuente de Facebook provoca una disminución en la adquisición del conocimiento general. No quiere decir que esto lo podamos generalizar, pero se me hizo bastante interesante, ya que aquí hacen las pruebas de correlación y efectivamente Twitter era el que manejaba el conocimiento sobre una temática que hicieron sobre unas encuestas sobre la población en general, y observaban que quienes habían seguido mucho más Twitter tenían más conocimiento con respecto a unas cuestiones políticas de ese país. Luego podemos ver esta parte, como yo les comentaba, ¿por qué Twitter? ¿Qué es lo que están haciendo los científicos o quiénes están usando estas redes sociales? Porque ahorita decimos, bueno, en general los mexicanos hacemos uso de estas redes sociales, pero a mí me gustaría presentarle qué hacen los científicos, qué hacen aquellas personas que van a divulgar información científica, ¿sí? Parte del uso de lo que hacemos, la parte responsable, es que efectivamente, ¿qué es lo que estamos compartiendo de información? Y aquí por eso hago esta pregunta, ¿cómo los investigadores informan? Sobre todo, ¿cuáles redes sociales usan los investigadores para establecer contactos? Sobre todo que intercambiemos ideas científicas o avancemos incluso una carrera. Ustedes quieren hacer una carrera digital, efectivamente es bueno que conozcan qué está pasando con estas redes sociales. Y si podemos ver esta parte que aparece aquí del social media para los científicos, LinkedIn es una de las redes sociales que tienen un uso de un 41%, donde su principal razón de uso sí es efectivamente pues aquel contacto con otros profesionistas y conocer sus currículums. La parte de Twitter aparece aquí con un 13% de aquellos científicos que regularmente lo usan, y su principal razón de uso es seguir discusiones. Twitter se abre un hilo para discusión y sobre todo contacto con diálogos con otros colegas. Y otro, por ejemplo, Facebook, en el 38% de los científicos que lo usan regularmente nos comentan que su principal propósito no es profesional. Facebook, su principal propósito, como dice aquí, es mantener efectivamente nuestra relación principalmente con otras personas, es más como de familia, de amigos, etcétera, pero no lo consideraron como una red social para un uso profesional. Y podemos ver que recientemente varias publicaciones, incluso lo vi en Nature, que hay un valor añadido y el uso de Twitter entre investigadores cada vez he estado manejando un poquito más. ¿Cómo usar Twitter para que tú tengas, por ejemplo, una carrera en el área de divulgación de investigación? Aquí podemos ver que los profesionales de la salud que han estado utilizando plataformas de redes sociales como esta de Twitter para exponerse a nuevas investigaciones,
también podemos ver que se establecen contactos con expertos, podemos compartir opiniones y participar sobre todo en debates científicos. Entonces se me hizo bastante interesante observar que Twitter puede ser una red social que nos va a poder permitir hacer esta carrera que queremos, sobre todo en las redes sociales, con respecto a compartir información con evidencia. Y nos podemos topar, por ejemplo, diferentes tips, como vemos aquí, tips, los cuales yo puedo usar efectivamente esta red social, esta red de Twitter, para nuestra carrera. Y entonces nos vamos a topar diferentes tips, como pon tus habilidades en exhibición, ¿sí? Lo primero que yo tengo que poner, cuando yo quiero que la gente me conozca, son a lo que me dedico, qué hago, pero depende quién es la persona que te sigue. Por ejemplo, yo pongo entre paréntesis, ¿sería bueno poner la cédula? ¿Ustedes qué opinan? Tal vez no, pero depende quién es tu seguidor. ¿Por qué? Porque ahorita también hemos estado luchando mucho sobre el hecho del intrusismo profesional. Y entonces decimos, ¿por qué siguen a esta persona si ni siquiera es nutriólogo y está dando tips de nutrición? Entonces estamos viendo una situación bastante compleja, por eso pongo entre paréntesis lo de la cédula, porque primero dices, bueno, ¿cuáles son mis habilidades? Primero decir mi título, soy licenciado en nutrición, no poner los títulos que no son. Si yo soy un maestro en, tengo una maestría en, tengo un doctorado en, o soy un investigador, trabajo en tal institución, lo tengo que poner porque es algo importante que me habla de una habilidad y quién está respaldándome, o el nombre de mi empresa, a lo mejor si yo estoy siendo emprendedor, etcétera, pero que dejemos claro a qué nos dedicamos. Eso es lo que nos están diciendo. Díganlo con fotos, sí, pero de una manera profesional. O sea, es muy importante que podamos manejar nuestra información con alguna fotografía, pero de esta manera, y que también nos piden mucho como parte de estos tips que lo hagamos personal, que siempre que escribamos lo hagamos en primera persona, ¿sí? Como un diálogo, que es lo que busca la gente. ¿Cómo me puedo acercar yo más a mi población? Es específicamente hablando en primera persona. Otro punto que nos marcan es que no arruinemos el mercado del hashtag. Pones como 20 hashtags y te dicen no, porque te tienes que dirigir con una información muy precisa, como lo manejaban el día de ayer. El hashtag es ANFEN 2019. Ese es el hashtag que vamos a estar utilizando y te dicen incluso que no lo arruinemos porque solamente podemos usar 2 o 3 máximo y son los que te van a redirigir a esta información. Otro punto, no abusemos de la publicidad porque tenemos que estar manejando un balance de información. Entre un 80% es más la información que tú estás compartiendo, que estás divulgando, que estás comunicando, y un 20% tal vez de algún medio publicitario que tú estés compartiendo de otros medios. Un punto bien interesante que nos marca aquí es involucrarnos con nuestros seguidores. ¿Cómo sé que me estoy involucrando con mis seguidores? El hecho de que si alguien te sigue, tú lo sigues. Si también alguien te comenta, le respondes, lo compartes, es una forma de un buen vínculo. Y ayer también lo comentaba Martín, si por favor estás teniendo cerca a una persona que puede estar ocasionando un conflicto, aléjate de temas también controversiales o de personas controversiales. Y podemos llevar a Twitter al siguiente nivel, en el siguiente nivel que lo manejaba ayer también Karina, con respecto a la marca personal. Lo puedes convertir, la red social, como tu marca personal. Realmente podemos explotar esto de una manera que tenemos el medio, y aquí es donde vamos a tener que revisar exactamente de qué manera. ¿Qué les quiero presentar aquí? Cuando alguien también te hace un tag o te está poniendo una etiqueta, ¿con quién te están etiquetando? ¿Sí? Si yo estoy siendo una profesora que quiero estar en red con otros profesores de otras ciudades, en otro país, efectivamente para mí observar que otro investigador me etiquetó con otra profesionista que tenemos los mismos formas de ver las cosas, de investigar, o que trabajamos en una institución, o me están etiquetando con otras instituciones, realmente eso representa para mí esa seriedad que yo busco en la parte científica, o incluso como estudiante estar manejando todas estas formas de etiqueta con respecto a asociaciones, colegios o bien algunas instituciones, del cual podemos manejar y divulgar esta información. Y pues bueno, me encontré esta imagen que se me hizo bastante interesante también, que fue publicada en el Journal American del College of Cardiology, y manejan una forma, por ejemplo, de la parte social. Obviamente esto lo podemos adaptar como si fuera para nutrición, donde esta parte del social media, donde tenemos un networking en comunidades, en organizaciones, en la parte de la educación,
la parte legal y también, bueno, de otras conferencias o journals, pues nos dice que realmente hay tips para que podamos nosotros incrementar ese engagement que le llama, la parte de ese compromiso que estás llevando individual con respecto a todos estos seguidores, que te dan like, que te están dando comentarios, y sobre todo te dice, puedes seguir a aquellos influenciadores del campo, o sea, sigue a personas que están en tu mismo campo. Ayer también nos lo comentaban, a estos seguidores. También utiliza aquellos hashtags que son muy populares relacionados a tu campo, en este caso en el campo de la nutrición, y que también utilicemos videos que son también muy interactivos y que nos están permitiendo tener esa parte del dinamismo que tenemos con la comunicación. Para poder incrementar ese engagement, que es una forma también de evaluar esa parte de cómo se comporta nuestro medio social, es que usemos esos apropiados hashtags, que ya se los he comentado, que incorporemos imágenes, que hagamos los podcasts, que hagamos también algunos abstracts visuales, o igualmente crear aquellas opiniones de una manera que se puedan tener ese diálogo de seguimiento. ¿Qué tenemos que tener de precauciones? Aquí hay algo que nos marca y lo quiero comentar muy bien. No discutamos temas específicos con pacientes, no se ve bien, eso es lo que nos está marcando. Otro, evita tópicos que son muy controversiales, no te metas ni en política ni en religión. Estamos aquí siendo divulgadores de nutrición, no estamos opinando. Cuando queremos opinar directamente sobre esos temas, mejor no lo hagamos en nuestra red social que estamos utilizando para la divulgación en nutrición. Y otras sugerencias que nos da, por ejemplo, en esta publicación, específicamente que tengamos nuestros límites sobre el uso de esta red social y sobre todo que tengamos una parte legal, institucional, identifiquemos focos que pueden ser de alertas y que luego pueden llegar a no ser los correctos al momento de estar utilizando nuestra red social. Ahora les voy a platicar qué pasa con los influencers en salud. Yo creo que cuando hablamos de influencers, tú te vas a imaginar, bueno, es aquella nutrióloga que efectivamente tiene muchos seguidores y toda la gente le comenta, yo quiero ser como ella, y ya la tenemos catalogada como ese líder de nutrición, pero realmente son cosas muy diferentes quién es un influencer y quién es un líder de opinión, quién es un líder en nutrición. Entonces vamos a ver estas diferencias porque los influenciadores en nutrición, si vemos quién es un influencer, ¿sí? Lo hemos estado escuchando. Es un usuario de redes sociales que puede llegar a una audiencia importante y que pueda llegar a generar conciencia. Hay ahorita una oportunidad de que nos podamos convertir en líderes de opinión digitales, porque se han sentado las bases de una nueva forma de comunicarnos en nuestro público. Por lo tanto, nos dice también que en el sector salud no nos quedamos fuera de estas plataformas digitales, de estas tendencias, y también se hace uso de esta nueva herramienta del marketing digital, o sea que lo aprovechemos correctamente, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen principalmente con respecto a estos influenciadores en nutrición. Vamos a ver los tipos de influencers de acuerdo a esta publicación y nos dicen los tipos de influencers por volumen de audiencia, ¿sí? Los micro están entre 1000 y 100,000 seguidores. La mayoría andamos ahí, andamos micro influencers, ¿sí o no? Luego vemos los mid influencers. Los mid influencers están entre los 100,000 y los 500,000 seguidores. Luego están los macro influencers, que va de los 500,000 a 1,000,000 de seguidores. Y luego vemos a las celebrities, ¿no? Todas las famosas, los artistas que tienen más de 1,000,000 de seguidores. Entonces, si observamos, así es como se han catalogado los influencers por número de seguidores y así es como ustedes se pueden impactar con una persona que ni siquiera es profesional de la salud, pero tiene muchos seguidores y para ti es wow, para mí es un líder de opinión y no es por ahí, ¿sí? Por eso vean la cantidad de cómo son clasificadas en cuestiones de los medios de marketing, sobre todo marketing digital. Y luego, si yo les preguntara, ¿reconoces algún influencer en nutrición? Van a decir, sí, hay muchos. Incluso hay estudiantes de nutrición que tienen muchos seguidores. Y ahí es donde empezamos a ver, oye, pues yo quiero ser como ella y quiero también hacer mis videos y quiero lanzar. Bueno, pero hagámoslo responsablemente y fíjense de qué manera vemos este apartado de que un influencer efectivamente sí tiene una credibilidad sobre un tema concreto y sobre todo su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Por eso les digo, la parte de influencers está muy ligado al marketing digital, ¿sí? Son cosas un poquito diferentes a lo que hablamos con respecto al líder de opinión, líder de salud, porque este influencer tiene un estilo comunicativo, tiene una afinidad con el sector salud, efectivamente es una periodicidad con lo que publica,
hay interacción que genera también y con qué personas, quién nos está siguiendo, cómo nos están comunicando y sobre todo qué calidad de contenido pues está compartiendo. Ahora, los líderes de opinión en salud, ¿qué les decía? Todo esto que nos vende, esta parte de la marketing digital tiene un engagement, que ya les he comentado, esa conexión, esa empatía con un determinado sector. Sabemos, ya lo vimos, cómo son el número de seguidores en las redes sociales. También la parte de los engagement que nos sirve mucho es que hay esa parte carismática, esa parte que vende, la imagen y sobre todo también qué tipo de interacción tiene en su comunidad con casi cualquier publicación que haga. Pero yo les pongo de aquel lado, no es tan fácil. O sea, llegar a ser una parte de hablar de un líder de opinión en salud tiene una estructura, porque nos dice que existen también restricciones legales, hay códigos deontológicos que condicionan las formas de comunicación, porque se está tratando con un tema muy sensible. Nosotros estamos trabajando con la salud de las personas. Entonces, no es cualquier cosa lo que podemos llegar a opinar y no estamos ni siquiera bien enterados con respecto a la noticia. Por eso les digo, mucho cuidado con qué estamos utilizando, qué tipo de información estamos utilizando, porque un gran número de seguidores no es suficiente para ser un líder de opinión. Ojo, no es suficiente. Otro, lo importante es generar acciones. No es solamente, ay, tiene muchos likes, qué padre, y comparte y nos da información. No es tanto que quién te siga, sino qué acciones está haciendo esa información que está brindando, porque es mucho más importante la calidad sobre la cantidad. Ser un personaje conocido tampoco es sinónimo de influencia. Y un líder de opinión no necesariamente es alguien famoso. Entonces, podríamos considerar quién es ese líder de opinión. Bueno, ese líder de opinión tiene conocimiento profundo de lo que habla. Es un experto en el área en el que se mueve. Esa expertise, como le puse aquí, es una acreditación a su fiabilidad, tiene valores, es una persona que tiene estilo y también es coherente, no es forzado, tiene que ser natural. No podemos estar inventando estilos de vida que realmente no hacemos, ¿sí? Como todo lo que hemos estado observando recientemente en las redes sociales. Y otro punto importante es que se transmite naturalidad y esa persona con su información transmite confianza para que podamos nosotros entonces creer todo lo que nos está publicando y que seguimos y para nosotros es alguien importante en nuestras carreras. Entonces les voy a comentar también que existe una campaña que se llama #RealInfluencers. ¿Quiénes son los verdaderos influencers? Los verdaderos influencers no están en YouTube, sino ¿dónde se encuentran? En el aula. ¿Quiénes son tus verdaderos influencers? Hay una campaña entre España y México donde efectivamente se marca que hoy en día es más importante que nunca, como dice aquí, defender el papel del profesor en la sociedad. Realmente hay que darle ese valor que le corresponde por el bien de las futuras generaciones. El real influencer es tu profesor en el aula. Es quien te está ahorita formando. Estás ahorita en una carrera el cual ese profesor está transmitiendo sus conocimientos y su experiencia para que tú te vuelvas un nutriólogo exitoso en un futuro. Por lo tanto, defendamos a los profesores como grandes influenciadores de los estudiantes. Llévense este mensaje porque sobre todo, les digo, nos vivimos de ese marketing digital y dejamos como esa parte que realmente esos influencers son los que tenemos enfrente todos los días en nuestra aula. Y pues bueno, a esta parte que les comentaba también del código deontológico y demás, cómo nosotros nos podemos dirigir al trabajo con respecto a una práctica correcta. Lo manejamos a través del código de ética profesional del nutriólogo. Entonces, este código de ética profesional, ¿qué nos dice? Principalmente, todos los profesionales que estamos egresados, que estamos ya realizando una práctica, efectivamente debemos propiciar que nuestro ejercicio se desenvuelva en planes morales elevados, que es lo que nos dice el código, y con plena observancia de normas legales aplicables y también normas éticas. La observancia de la ética, ¿qué ocurre? En la ética depende exclusivamente de la voluntad de quien se ha impuesto por sí mismo. Quiere decir que esto es autónomo. Nadie me está exigiendo, tienes que comportarte así. Sabes que tienes un código, lo realizas por autoconvencimiento, por deber de cumplirla. Como les digo, es autónomo. Nadie te va a decir, lo haces porque tienes que hacerlo. Es parte de tu saber hacer las cosas. Por lo tanto, cuando alguien tiene una mala práctica profesional ética, como lo pongo aquí, el profesionista enfrenta incluso un alejamiento con sus colegas,
un alejamiento con sus asesores, con trabajadores y así también con algún desprestigio de su comunidad. Entonces tenemos que conducirnos con ética y les presento algunos artículos que consideré importantes que pudiéramos nosotros mencionar de parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos en este código de ética, el cual el nutriólogo siempre debe de conducirse con honradez, con honestidad, pero sobre todo con respeto y con responsabilidad. Ser sinceros, tengamos esa dignidad y sobre todo buena fe de hacer las cosas. También el nutriólogo, al emitir una opinión o un juicio profesional en cualquier situación y ante cualquier autoridad o persona, debemos ser imparciales y ajustarnos a la realidad y sobre todo comprobar los hechos siempre con evidencias. No podemos solamente hacer comentarios y podamos llegar a ofender a terceras personas. El nutriólogo por eso nos da en el artículo número 16 que el artículo nos comenta que el nutriólogo debe respetar la opinión de sus colegas y sobre todo cuando haya oposición de ideas, deberán consultar fuentes de información fidedignas y actuales y buscar asesoría con expertos reconocidos en la materia de que se trate, pero llegando a un acuerdo. Creo que hemos estado fallando, y lo digo, todos estamos fallando, porque a veces no estamos de acuerdo en ciertas opiniones de colegas y hacemos malos comentarios en lugar de llegar a esos acuerdos que nos está marcando este código de ética. Y el nutriólogo también, una parte que hasta subrayo es que siempre debe dignificar su profesión mediante el buen desempeño del ejercicio profesional. Ahora, la Academia de Nutrición y Dietética en los Estados Unidos ha marcado además unos estándares éticos y profesionales que aplican a las actividades online. Estas cuestiones los marcó por ciertos principios, que algunos de ellos ya los hablaron el día de ayer, pero me gustaría recordar como esa parte del cual estamos aquí para aprender a realizar bien las cosas. Por ejemplo, un principio 1 es que se comporta con honestidad, integridad y equidad, que era como yo les hablaba del código del Colegio Mexicano de Nutriólogos, apoya y promueve los estándares de alta práctica, altos estándares de práctica profesional, cumple con todas las leyes, regulaciones que son aplicables o relacionadas con la profesión, no se involucra en prácticas o comunicaciones falsas o engañosas, trata a sus clientes y pacientes con respeto y consideración y también protege la información que es confidencial y hace una declaración completa de cualquier limitación de su capacidad para garantizar esa plena confidencialidad que necesitan nuestros pacientes. Ahora, hay un principio también, el 13, que te dice que un principio en el uso de las redes sociales es que presentes información confiable y sobre todo fundamentada para interpretar esa información controvertida y que no haya sesgos personales. Recuerden que todos emitimos opiniones personales, pero es mi opinión personal. Mucho cuidado con eso. También reconociendo que existen diferencias de opinión legítimas. Estar alertas de la aparición de conflictos de intereses, ¿sí? Siempre tenemos que marcar, así como a veces los conferencistas te dicen, yo tengo un conflicto de interés porque estoy trabajando con esta empresa, el conflicto de interés también se tiene que presentar incluso cuando tú estás divulgando una información, si eres pagada o no. Y nos dice que también esos conflictos de intereses reales o potenciales, pues tengamos todas las medidas adecuadas cuando surge un conflicto. El principio 18 nos dice que ese nutriólogo no invita, acepta u ofrece obsequios, incentivos monetarios u otras consideraciones que puedan llegar a afectar o a dar una apariencia razonable que pueda llegar a afectar ese juicio profesional. Entonces, ¿qué normas de profesionalismo nos marca la Academy para que yo pueda manejar correctamente las redes sociales? Primero, ya nos habían dicho, privacidad y confidencialidad, ¿sí? Hay ahorita un boom del uso de las fotografías de los pacientes, del antes y el después. Y nos están diciendo estas normas del profesionalismo que tenemos que pedir un consentimiento informado, que es muy importante incluso mediante un acuerdo que tú haces con el paciente o incluso hay algunos estándares que te dicen que no se muestre el rostro de la persona como de una manera más confidencial. También tener responsabilidad profesional es algo que ya los estamos manejando. Tengamos límites profesionales. Yo tengo un límite profesional, incluso yo como profesora con 20 años de experiencia, yo puedo decir hasta aquí sé de esta temática y no me puedo involucrar porque sé el grado de mi límite profesional, porque conozco otro colega que tiene esa experiencia. Hagamos eso, tenemos límites con nuestra profesión. Y otro punto importante que ya lo había mencionado, la autoidentificación. Por ejemplo, ¿cómo me voy a presentar con mis seguidores?
tengo que presentarme como la profesora, como la doctora, o quiero ser la nutrióloga, ¿sí? De la manera en que te están siguiendo, si te siguen más pacientes o te siguen más nutriólogos u otros colegas de equipos multidisciplinarios, tienes que ubicar realmente cómo te tienes que identificar correctamente, que hagamos credibilidad de nuestro contenido. Hablemos también de transparencia y declaraciones, ¿sí? ¿Qué necesitamos declarar cuando tenemos un conflicto de interés? Ahorita lo vemos. La propiedad intelectual, sabemos que muchos usos de fotografías, de videos o alguna información tienen un copyright. Tengan mucho cuidado con eso y que también nos mantengamos con una conducta personal adecuada. Ahora, ¿cómo pasa esto a la transparencia y declaraciones? Fíjense bien lo que nos marca la Academy con respecto a estos lineamientos. Si tú tienes comunicados sugeridos que han sido pagados o patrocinados, te piden que pongas un hashtag. Ese hashtag que podemos utilizar es hashtag patrocinado, o es un anuncio, fue pagado, es de un cliente, o también yo puedo hacer una declaración que dice, la compañía X me dio este producto para revisar y fui compensado por X por escribir este blog. Eso es lo que nos está pidiendo la Academy. Igualmente hay actividades comunes para estas declaraciones, el cual puede ser pagado porque creamos una receta, creamos una foto, un video o una publicación de blog y se puede poner que fue patrocinado por tal compañía. También si yo recibí productos gratuitos o cupones o regalos a cambio de menciones en sus redes sociales. Oye, pues te voy a regalar tal cosa y pues tienes que mencionarlo en tu red social y así hacemos pues un ganar-ganar. Bueno, lo podemos agregar con estos hashtags que nos están dando de advertencia y también servir como un portavoz de una manera, un servicio pagado para una empresa o marca y compartir videos de entrevistas, de televisión o enlaces que igualmente ya sea para artículos en canales o en redes sociales. Eso es lo que nos dice principalmente cuando damos declaraciones. Ahora, ¿qué desafíos y riesgos de los medios sociales podemos tener? Ya les dije, primero es la privacidad y la confidencialidad, que preservemos la privacidad y la confidencialidad de nuestro paciente y nuestro cliente. También que veamos asuntos legales. ¿Qué pasa con los asuntos legales? Incurrimos mucha difamación, ¿sí? Hemos visto mucha difamación en redes sociales y aquí en México existe el derecho de réplica, que no se aplica solamente para si alguien te difamó en las redes sociales, solamente en televisión o en periódico, sino incluso ya están marcando las redes sociales como una parte de que tenemos un derecho de réplica si alguien te está difamando. Igual, si hay mercadotecnia engañosa, si hay una parte de responsabilidad que tenemos que seguir marcando, la filtración de información de propiedad exclusiva, o igual derechos de autor y la propiedad intelectual y protección de datos. ¿Qué pasa con las leyes del copyright? Hay riesgos de infracción de derechos de autor, como ya les había comentado, así como estas leyes protegen esa propiedad intelectual en individuo, artículos, fotos, diseños y otras creaciones que están pues para todos en acceso. Ahora, ¿cuáles serían nuestras mejores prácticas en las redes sociales? Ahí está, vamos a hacer las últimas marcas de lo que nos están dando, principalmente qué puntos debemos de manejar en esta parte. ¿Qué objetivo tienes en tu red social? ¿Solamente lo quieres para divertirte o realmente la quieres usar para hacer crecer tu carrera? Eso es lo primero. ¿Qué objetivo tú tienes? Siguiente, sé selectivo. Sé selectivo a quién sigues y sobre todo también quién te sigue. ¿Cómo estás manejando ese engagement? Es algo muy importante para que también hagas crecer a tu carrera. Conoce tu público objetivo. ¿Qué quieres? ¿Quiénes son tu público? ¿Tus pacientes u otros colegas? ¿O va a ser un próximo cliente? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo voy a ubicar para ver qué información yo tengo que brindar? Añade valor a la información que estás en este momento publicando. Tiene un valor, porque no sabes qué cantidad de personas te van a leer. No sabes quién te leyó. No nada más es tu abuelita, tu tía te puso like, sino mucha gente no te pone like, pero leyó tu comentario, leyó tu publicación y va a tener un juicio sobre ti. Porque así somos los seres humanos, es nuestra naturaleza. Por eso es parte de ver que veamos esa cuestión de valor a esa información, que seamos más sobre aprender de los demás. ¿Qué está haciendo la colega? Mira qué bien nos presentó Karina su información de su marca. Oye, pues mira la información que me dio, me da ideas para que yo pueda aprender de ella. Y también estoy centrada en el lector,
porque soy una persona auténtica y quiero ayudar con respecto a la información que yo estoy brindando. Además, puedo socializar ese contenido, puedo llegar a tener opciones pagadas, incluso de pagar un marketing digital para que esa plataforma sea mejor, ser más receptivo con lo que yo estoy recibiendo y no decir, ah, sí, pues tengo muchos seguidores, pero esos seguidores esperan también algo de ti. Que tú les comuniques, que tú les compartas, incluso que haya ese diálogo, como era lo que yo les decía desde el inicio, igualmente que podemos profundizar en los datos, igualmente manejar la parte de ser respetuosos y buscar ayuda externa si tú no tienes la experiencia y pasó un debate ahí que no has podido tampoco resolver. Por eso es algo que nos dicen siempre, tengamos ayuda de expertos para que podamos ser mejores en lo que hacemos. Y por último, pues estamos viendo algo bien interesante, que bueno, ahorita el maestro Edward, que va a hablar de evidencia, yo les haría la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando con respecto a las redes sociales? ¿Hablar desde la experiencia o hablar desde la evidencia? Efectivamente, es responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud difundir información basada en evidencia. Que seamos más objetivos con la información y como viene aquí, bueno, yo les presento algunos de los ejemplos que pudiéramos empezar a utilizar con mucho mayor frecuencia, como el ejemplo de que nos va a presentar ahorita Edward de Red Nube, Red de Nutrición Basada en Evidencia, que trabaja con la Academia Española de Nutrición y Dietética. El año pasado que tuvimos aquí un entrenamiento del sistema PEN, si se acuerdan, para los que estuvimos en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, y vinieron de la Asociación de Dietistas de Canadá, y efectivamente es otro medio muy bueno con relación a nutrición basada en la evidencia. Y pues bueno, el Colegio Mexicano de Nutriólogos, que hemos empezado esta nueva plataforma que se llama Red 100, que es Red Ciencia y Nutrición. Una forma de empezar a compartir información correctamente porque está basada con nutrición. Estamos haciéndolo entre nutriólogos para otros nutriólogos para que esta red sea todavía más grande, porque siempre decimos, bueno, es que estamos en medicina, pero no tenemos este acceso a información, pero sí la hay y ahorita les van a hablar un poco más al detalle. Entonces, hay todas estas publicaciones, incluso para poderles yo dar esta conferencia, bueno, ¿qué es lo que yo pude revisar para entregar? Si ustedes necesitan información para hacer crecer sus medios sociales, sus redes sociales, bueno, efectivamente la Academia de Nutrición y Dietética es la que más ha estado publicando al respecto y podemos ver incluso practice paper, tienen bastante más información con respecto a las leyes del copyright. Incluso nosotros en Red 100 ya tenemos una publicación que se llama Práctica en Nutrición basada en la evidencia, que ustedes pueden descargar desde la página del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y pues hagamos equipos multidisciplinarios. Realmente creo que tenemos un mismo objetivo. Creo que nosotros no nada más nos quedamos en nutrición, pero si igual abrimos nuestra red social con otros profesionales de la salud, pues aunque tengamos habilidades distintas, realmente vamos a tener este crecimiento que buscamos con nuestra profesión, en nuestro gremio, sobre todo porque tenemos el conocimiento, estamos basando en la evidencia y es lo que llamamos sobre todo saber hacer. Porque ese saber hacer es también saber ser, saber entender el conocimiento, aplicarlo a nosotros y sobre todo con ética y práctica, porque vamos a hacer un binomio ganador. Como ahorita lo decía, el saber ser con el saber ser, del hacer al ser. Entonces hay más ideas al respecto, les quiero comentar, bueno, pues publica, sí comparte información, pero aparte de lo que publicas y lo que compartes, veamos que existe esta identidad digital, porque como profesionales de la salud, les vuelvo a insistir, más jóvenes, los que están ahorita en formación, cuidemos la forma en que te muestras en redes sociales, por favor, cuídenlo. No porque sean jóvenes y porque quieren utilizar a veces las redes sociales como para empezarse a difundir sus más miedos o sus más sentimientos. No es un medio correcto si tú te quieres hacer una carrera en nutrición, porque debemos estar presentes en redes sociales, porque necesitamos hacer un uso, pero hacerlo de una buena manera. ¿Qué monitorear y qué medir? Sobre todo, mide a tus seguidores, quienes están siguiendo, al alcance de tus posts. Sigan revisando cómo sacar los engagement rates, hay tasas de enganche para tus seguidores, quién te comenta, quién te pone me gusta, cómo comparten tu información, las horas en que te funciona más postear y sobre todo el nivel de influencia de tus redes, también la puedes empezar a medir. Y como les decía hace un momento, sean innovadores y auténticos, tengan un manejo de la reputación, ya que debemos de ser creativos, podemos usar también la parte divertida, ¿por qué no? Ofrezcamos información y contenido útil y sobre todo eviten errores de ortografía, ¿sí? Porque a veces la escribimos de una manera, usan acentos, el español es muy bonito,
Las comas, las puntuaciones, los signos de exclamación, incluso de interrogación, son muy importantes porque habla de esa forma en cómo tú te comunicas adecuadamente. El caso de una tendencia negativa en tus redes, no se pongan a la defensiva, ¿sí? Hay que hacer uso de nuestra inteligencia, sobre todo emocional, para que seamos más objetivos en nuestros posts y también manejen las pasiones más infundadas que tengan. Mejor contrólense, respiren profundo y no hagamos ningún comentario que pueda ser perjudicial para una tercera persona. Recuerda que el internet guarda y viraliza todo. Por más que lo hayan borrado, se guarda la información y aquí nos está diciendo, cuida lo que dices y publicas en redes sociales porque esto se queda y sobre todo puede llegar a ser, como les digo, una pauta para ofender a una tercera persona. Tú decides hasta qué punto compartes tu vida, porque sabemos que también las redes sociales pueden llegar a ser a la persona mucho más vulnerable para ser atacada, para hacer mal uso de ella. Entonces, hagámoslo de una adecuada manera, sobre todo, seamos honestos con lo que estamos haciendo y utilicemos estas redes sociales, como les digo, para un emprendimiento de nuestras carreras y sobre todo para darnos más a conocer en lo que hacemos en las redes sociales. El poder está en lo que haces con el conocimiento. Saber ser, saber hacer, como les he estado diciendo. Recuerden que el conocimiento ya lo tenemos, el conocimiento ahí está, por eso están aquí, para aprender entonces cómo vamos a utilizar ese conocimiento y a enseñarlo más adelante. El conocimiento ya no es necesariamente poder, como inicié con esta conferencia, ya lo tienen, porque está ahí al alcance de todos ustedes. Y sobre todo, tenemos que saber cómo aplicar el conocimiento, porque eso es lo importante. ¿Qué conclusiones les voy a dejar sobre esta plática? Los nutriólogos debemos de comprometernos con confianza y responsabilidad en las redes sociales, primero, para posicionarnos. Eso es lo que más estamos luchando. Siempre hemos luchado por el posicionamiento del nutriólogo, pero utilicemos incluso estas redes sociales porque lo podemos hacer de una manera adecuada, con fuentes confiables de información basada en ciencia, en múltiples plataformas de redes sociales. Otra conclusión es que aumentemos la presencia digital para impactar positivamente este balance de información precisa, sobre todo sobre alimentos y sobre nutrición. Apliquemos ampliemos la aplicación de práctica y aprovechemos nuevas oportunidades de negocios habilitadas por las redes sociales y también evitemos errores y juicios en el caso erróneo que pudiera ser con esta parte de transparencia, de profesionalismo que también ya les he estado comentando. ¿Qué mensaje nos vamos a llevar a casa? Los nutriólogos podemos beneficiarnos enormemente de las redes sociales. Utilícenlas responsablemente. El uso de esta tecnología digital puede ayudar a conectarnos con colegas, promover la salud pública, pero sobre todo abogar por una causa. Es lo que estoy diciendo. No es los likes que te estén dando, sino hay una causa detrás de toda esta información que se está divulgando y avancemos con nuestras propias carreras, así como hay varias áreas que también pueden llegar a representar amenazas si no se siguen ciertas pautas. Por último, estas políticas de los medios sociales, la educación, la asesoría entre pares pueden ayudar a maximizar este potencial, que es lo que ya les estaba comentando en los medios sociales, así como el tiempo que mantienen estándares éticos y también de profesionalismo. Por último, yo les quiero dejar este mensaje que me gustó de Michelle Obama, que nos dice que el éxito no se trata de cuánto dinero hagas, sino la diferencia que haces en la vida de las personas. Pero si ese mensaje yo lo traduzco con esta conferencia, con el tema del día de hoy, les podría decir que en las redes sociales el éxito no debemos medirlo por cuántos seguidores o likes tengas, sino la diferencia que haces en la vida de las personas que te siguen como su inspiración. En la nada. Por lo tanto, gracias. Yo les quiero decir, para terminar, y eso es algo que lo vuelvo a retomar del Colegio Mexicano de Nutriólogos, es que el nutriólogo debe de poner en alto el prestigio de su profesión en todo lugar y en todo momento. Le agradezco enormemente a la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, así como al Colegio Mexicano de Nutriólogos, y aquí tienen mis redes sociales para hacer ese networking que necesitamos en nutrición. Muchas gracias.